permite exaltarle, bendecirle, honrarle en esta mañana a través de nuestros cánticos, y sean todos bienvenidos una vez más en esta hora, la cual estamos dispuestos, ¿verdad?, para poder escuchar la palabra de Dios después de haber alabado, después de haber cantado: tú eres digno, el Cordero que fue inmolado, el cual nos ha redimido para nuestro Dios y nos reconcilió para nuestro Dios. Así que damos gracias a Dios por este tiempo de cantos, de exaltación a nuestro Dios. Y una de las cosas que hemos venido hablando a lo largo de la carta de Santiago, ¿verdad?, es que cómo Santiago viene descubriendo todo aquello que hay en nuestros corazones. Y en el versículo 7 que veíamos la semana pasada, donde Él nos hace ver, ¿verdad?, donde Él nos hace dar o nos amplía el panorama de nuestro entendimiento de cómo hoy estoy caminando con Dios, en dónde estoy parado hoy en día en mi caminar con Dios, ya que estos versículos, hermanos, nos hacen saber que cuando tú y yo no vivimos sometidos a Dios es porque nos sometemos a algo más o a alguien más. Si tú y yo no vivimos sometidos a Dios es porque estamos sometiéndonos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida y a las formas de pensamiento, ¿verdad?, de este mundo, la sabiduría diabólica que atenta contra, ¿qué cosa habíamos dicho?, contra la iglesia, contra el cuerpo de Cristo, y que te hace pensar a la inversa de lo que David dijo ahí en el Salmo 84:10. Yo te lo leo en traducción del lenguaje actual. Dice: prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que convivir con los malvados. Y cuando tú y yo no vivimos sometidos a Dios, cuando tú y yo no vivimos sometidos a su Señor, nosotros vivimos ¿para qué cosa? Para los deseos de la carne, vivimos para la vanagloria de la vida, vivimos para los deseos de los ojos. Y entonces pensamos a la inversa de este salmo. Y si pensáramos a la inversa, el salmo sería de esta manera: prefiero estar 1000 días lejos de él que un día en su templo. Prefiero seguir disfrutando de la verdad y de la comunión con los de afuera que estar viviendo en la casa de Dios, que reunirme en la casa de Dios para adorarle con los demás, con el demás cuerpo de creyentes. Cuando tú y yo no vivimos sometidos a la palabra de Dios, pensamos exactamente lo contrario a lo que David decía. Te lo voy a repetir. ¿Cómo sería lo opuesto al Salmo 84:10? Prefiero estar 1000 días lejos de él que un día en su templo. Prefiero seguir disfrutando de la libertad y de la comunión por fuera que estar sirviendo en la casa de Dios, que reunirme en la casa de Dios para adorarle con el más cuerpo de creyentes. Y esa forma de pensamiento, hermano, simplemente es una forma de pensamiento que es diabólica, que nace de un corazón no regenerado, de un corazón no salvo. ¿Por qué? Porque aquel que es salvo, aquel que es regenerado, es un modismo, ¿verdad? Porque muchas veces dicen que ibas corriendo y Cristo te alcanzó. No, íbamos hacia la muerte, hacia la condenación eterna del infierno, y Cristo nos rescató. Y a veces queremos mucho énfasis en modismos al momento de hablar. Ahora, escucha esto: cuando yo no vivo en un sometimiento constante a Dios, me vuelvo altamente vulnerable, y en poco tiempo nos convertimos en presa fácil de Satanás. Cuando tú y yo, hermanos, no nos sometemos constantemente a Dios, nos volvemos altamente vulnerables a los ataques del enemigo, nos volvemos altamente vulnerables a los deseos de mi carne, a las acciones de mi corazón, a la vanagloria de la vida, a lo que anhela el mundo. Y entonces me vuelvo presa fácil de Satanás. Es por ello que Santiago nos está diciendo: tienes que someterte a Dios, tienes que tener un constante sometimiento a Dios. Y el someternos a Dios constantemente habla, y lo vamos a ver más adelante, habla de un arrepentimiento constante, hermano, en nuestros corazones. Porque nosotros no deberíamos evaluar o etiquetar al pecado si es un pecado grave
no lo deberíamos etiquetar de pecado. ¿Qué es lo que pasó en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? ¿Verdad? ¿Quién fue tentado? Bueno, Eva. Pero ¿quién cumplió con su rol de líder? Adán. ¿Por qué? Porque cuando Eva le dio de comer del fruto prohibido, Adán no le dijo, oye Eva, Dios dijo que no lo comiéramos. Él simplemente cedió a lo que la mujer le decía. Y entonces, desde ahí, obviamente, todos los seres humanos tienen la tendencia a pecar, tienen la tendencia hacia el pecado. Por eso es que nuestras vidas en Cristo, hermanos, y no por ser cristianos, quiere decir que tú y yo ya no vamos a pecar. Quiere decir que tú y yo ya jamás vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados. Dice la primera carta de Juan que si decimos de esa manera, entonces la verdad no está en nosotros. Entonces estamos haciendo Dios mentiroso, ¿verdad? Porque la verdad no está en nosotros. Pero sin embargo, Santiago nos dice que nos quiere un constante arrepentimiento todos los días. Y Pedro hace algo referente a esto para no ser presa de Satanás. Primera carta de Pedro, vamos ahí, 5:8, capítulo 5, versículo 8, para ver lo que Pedro nos dice referente a esto, que es algo que también veíamos la semana pasada. Ya lo tiene, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así de esta manera: tengamos dominio propio y nos mantengamos alertas. Él habla de que debemos de tener dominio propio y mantenernos alerta, porque dice nuestro enemigo, y esta es la razón que debemos de tener dominio propio y estar alerta, dice, porque nuestro enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Pedro dice, tienes que estar alerta. Pedro dice, tienes que tener dominio propio. Timoteo dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Es algo que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Y el dominio propio, hermanos, no es más que el autocontrol de ¿qué? De mis emociones, de mis deseos pecaminosos, de mi carne, ¿verdad? Entonces, Pedro habla que debemos de estar alerta en este sentido, porque el diablo, nuestro enemigo, el adversario, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Y hemos dicho más de una vez, ¿a quién se va a devorar? Al que está distraído, al que no está enfocado en su dominio propio, al que no está ejercitando su dominio propio, al que no está alerta, ¿verdad? Es como mantenerse alerta, es como alguien que trabaja en seguridad, ¿verdad? Alguien que trabaja en el banco como seguridad, alguien que trabaja en una empresa como seguridad, no tiene que estar distraído. Porque ¿qué pasa si él está distraído? Usted ha visto muchas veces que hay policías o hay seguridad en algunos lugares donde están con su teléfono. Están como seguridad, pero están con su teléfono. Entonces, cuando le lleguen por ahí, ni cuenta se va a dar. Cuando le lleguen con el arma encañonándolo, ni cuenta, no va a saber por dónde le llegó el asunto. Ese es el sentido que Pedro está hablando. Tienes que estar alerta, tienes que estar a las expectativas de lo que está aconteciendo a tu alrededor. ¿Para qué? Porque el diablo anda buscando a ver a quién se lo devora. El diablo anda maquinando, dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, y como por tanto eso, hermanos, tú y yo debemos de estar alertas, sabiendo que en nuestro caminar diario con Dios es estar alerta. ¿Por qué? Para no dar paso a esas cosas que el enemigo trae a nuestras vidas. Y en ese sentido, hermanos, sin duda alguna, para resistir todo aquello, hermanos, que el diablo trae a nuestras vidas para seducirnos y destruirnos, porque dice Juan 10:10 que él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿a quién? A nosotros, los seguidores de Cristo, los hijos de Dios. Entonces, para que eso suceda, uno debe tener dominio propio. Y el resultado, hermanos, de tener dominio propio en nuestras vidas, es que tú y yo no le daremos la oportunidad al diablo de tentarnos. No le daremos lugar para que nos derrote, como lo menciona Efesios 4:27. Si tú y yo ejercitamos, porque es algo que se ejercita, nuestro dominio propio, nuestra autonegación, ¿verdad? Entonces no le daremos la oportunidad a Satanás de que caigamos en las tentaciones.
Satanás tentó a Jesús en el desierto y también lo mencionábamos hace 8 días. Lo tentó, fue con la tentación. Satanás va a venir con la tentación, pero está en ti o en mí cómo respondemos. La tentación va a ser inevitable siempre, hermanos. No es que nunca va a llegar, no es que va a pasar de largo de ti, no. La tentación siempre va a estar ahí, pero tú y yo, ¿cómo vamos a responder a esas tentaciones? Y Pedro dice eso, estarte alerta, ejercita tu dominio propio, ¿para qué? Para que cuando venga Satanás con esas tentaciones, nosotros no le demos lugar y nos derrote. Es decir, no caigamos en pecado, no nos dobleguemos ante esas tentaciones. Así que vamos a Santiago, capítulo 4, versículo de 7 al 10, para continuar con las razones o mandatos que nos muestra para caminar de una manera correcta delante de Dios. Hace 8 días decíamos que someternos a Dios, que traía por implicación el que se quitara la enemistad hacia con Dios. ¿Sí? Santiago capítulo 4, y dicho sea de paso, este es el tema número 25, que lleva por título someterte, resistir y humillarte al Señor, es la clave para vivir una vida transformada. Someterte, resistir y humillarte al Señor es la clave para vivir una vida transformada. Vamos a Santiago capítulo 4, versículos del 7 al 10, que dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble y purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en el lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, este tiempo. Agradecemos, Señor, el que tú sigas hablando a nuestras vidas. Agradecemos, Señor, que podamos estar aquí para seguir siendo edificados a través de tu palabra. Y hoy te pedimos que tu palabra pueda ser clara, entendible a los oyentes, Padre, y que tú me ayudes para que, Padre eterno, la predicación y la exposición de tu palabra pueda ser entregada fielmente, de una manera clara, Señor, y que esa palabra pueda cobrar vida en nuestros corazones, a modo de que nuestros corazones puedan ser transformados y podamos descubrir aquello que aún hay en nuestras vidas, que necesita someterse al señorío de tu Hijo Jesucristo, para que, Padre eterno, podamos ser más como Él y menos como nosotros. Te damos honra y gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, después de que Santiago hace esta exhortación en el versículo 7, Santiago hace un llamado a sus oyentes, a sus lectores. Recordemos, no olvidemos ni quitemos de el pensamiento la audiencia de ese entonces, la audiencia cómo estaba caminando aquí, a quien Santiago dirige su carta. Eso no debe de quitarse de nuestras mentes en todo esto que hemos estado hablando de la carta de Santiago, porque también son cosas que se aplican a nuestras vidas. Entonces, él está llamando a sus lectores a venir a una reconciliación con Dios. ¿Por qué? Para ir en ese arrepentimiento y esa restauración, o poder restaurar la comunión con Él, y así conseguir, ¿por qué? Porque así pueden corregir, ¿qué cosa? El desvío que ellos estaban teniendo. Cuando tú y yo nos desviamos, hermano, al ir a Dios, vamos a corregir nuestro desvío. Recordemos que hace 8 días también decíamos que no deberíamos de abusar de la gracia de Dios. No es peco y me arrepiento porque el que es nacido de nuevo, el que es un hijo de Dios, no hace eso. El que solamente quiere jugar con la gracia de Dios, que no es nacido de nuevo y que sabe de alguna forma que Dios es misericordioso, sí lo hace, porque no es nacido de nuevo, porque no es hijo de Dios. ¿Sí? El hijo siempre tiene que buscar agradar al Padre. Entonces Santiago los llama a ese arrepentimiento constante porque su desvío los había llevado a pecar. Pero también, hermanos, es un llamado al pecador a venir al arrepentimiento para ser librado del infierno y del lago de fuego.
Es un llamado para aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que no han sido, no se han acercado a Cristo, aquellos que viven sin Cristo y sin esperanza. Eso es lo que Santiago también está diciendo. Tienen que acercarse a Dios, tienen que venir en un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, sus vidas van directo al infierno. Eso es lo que las Escrituras nos hablan. Y de esta manera podemos ver el punto número 3. Que Santiago nos está diciendo para nuestro caminar con Dios. Punto número 3, acercaos a Dios, dice Santiago, y esto es un llamado, hermanos, ahí en el versículo 8, a la comunión. Vamos a leerlo nuevamente. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, limpien, ¿qué dice? Limpien sus ¿qué? Sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Fíjese que es interesante que dice purifiquen sus corazones. No dice el Señor va a purificar sus corazones. ¿Qué sería la diferencia entre purifiquen sus corazones y el Señor purificará sus corazones? En que purifiquen sus corazones es la responsabilidad de tuya y mía de poder esforzarnos para vivir en ¿qué? En santidad. No es algo que Dios va a hacer por ti. Vamos a recibir la ayuda del Espíritu Santo, pero a quien le corresponde trabajar nuestra santificación a través de la negación propia. ¿A qué? A nuestros deseos, a nuestras pasiones, aquello que atrae mi vida, que no honra a Dios en toda plenitud en mi diario vivir. Este mismo versículo, hermanos, se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice así: háganse amigos de Dios y Él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo de pecado. No podemos estar a la mitad, no podemos compartir tampoco. O es Dios o es el mundo de pecado, dice Santiago. Y entonces esta tercera razón o mandato, hermanos, es un llamado también a acercarnos en una íntima comunión al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Eso es lo que Santiago nos está llamando. ¿Por qué? Porque la salvación incluye el someternos a Dios como Señor y como Salvador. ¿Por qué? Hermano, tú no te vas a someter a alguien que no es tu Señor. Antes nos sometíamos al pecado y el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero ahora que hemos sido reconciliados y redimidos por Cristo y Dios nos ha llevado al Hijo, entonces ahora somos esclavos y Cristo es nuestro Señor. Por tanto, hermanos, tenemos que someternos a Él. Pero también, hermanos, al podernos someter o vivir una vida de sometimiento a Dios, genera un verdadero deseo de tener una relación con Él. Eso tiene que generar mi salvación. Mi salvación, mi regeneración debe producir en mí, ¿verdad? El Espíritu Santo debe producir en mí ¿qué cosa? Una verdadera relación con Dios. Yo debo anhelar estar con Él. Por eso lo que siempre hemos dicho a través de los devocionales que mandamos en los grupos. ¿Por qué se mandan? Porque eso nos ayuda, ¿verdad?, a poder conocer más a Dios. No solamente por lo que se redacta, sino porque es mi lectura de todos los días. ¿Dónde tú vas a conocer a Dios? En su palabra. Tú no lo vas a conocer en otro lado. Tú no te vas a acercar a Él de otra forma. Es a través de su palabra y a través de mi tiempo, de mi comunión con Él en oración, en mi vida privada, en mi vida aparte con Él, ¿sí? Entonces, lo que es buscar esa relación, pero también buscar la salvación es buscar a Dios. Es decir, no eres salvo. A lo mejor tú dices, bueno, he caminado en la iglesia, pero por todo lo que he escuchado, por todo lo que he venido viendo y oyendo, me parece que no soy salvo. Bueno, entonces Santiago nos da esa esperanza de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque quiero salvación para mi vida. Quiero que mi alma sea librada de la condenación del infierno. El salmista dice de esta manera, ahí en el Salmo 42:1, dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo
anhela las corrientes, anhela con intensidad, anhela con una desesperación. ¿Qué cosa? El agua, ¿para qué? Para que pueda ser satisfecho, para que pueda saciar su sed. Dice, así como ese siervo, de esa manera, dice el salmista, que anhela el agua, así mi corazón, dice el salmista, suspira por ti, te anhela, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. La pregunta es, ¿tu alma el día de hoy tiene sed del Señor? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Cuando le doy la prioridad a Dios en todo mi diario vivir. Cuando Dios es mi prioridad, entonces mi alma está anhelante, está deseosa de Dios. Cuando no es así, hermano, Dios pasa en segundo término. Y no solamente Dios en el sentido de mi relación con Él, sino Dios en el sentido de su obra. Dios en el sentido, primeramente, sí, de su relación, pero también en el sentido de su obra, de lo que conlleva llevar el Evangelio hacia adelante. Entonces, Santiago, hermanos, nos muestra que para poder dejar de ser enemigos de Dios y poder caminar bien con Dios, se requiere una vida de continuo arrepentimiento. Se refiere a una vida, o se requiere, perdón, una vida de continuo arrepentimiento. Esto quiere decir, hermanos, que el acercarnos a Dios implica alejarnos de nuestros pecados, ya que el pecado, hermano, no me hace perder la salvación, pero sí me aparta de mi comunión con Dios, me aparta de Dios, el Dios que es 3 veces santo. ¿Sí? Pero por ende tengo que buscar entonces acercarme a Dios y alejarme de mi pecado. ¿Por qué? Porque tú y yo, cada uno de nosotros, hermanos, sabemos de qué pie cojeamos. Sabemos cuál es el talón de Aquiles en nuestras vidas. Y en eso es que hay que trabajar. Y en eso es lo que yo te decía hace un rato. Purifiquen sus corazones. Trabajen ahí para que puedan sus corazones ser purificados. Entonces, no olvidemos que Santiago le está llamando a sus hermanos amados almas adúlteras. Recordemos que cuando empieza el capítulo 4 dice, almas adúlteras. Y a esos hermanos que él llama así, ahora les dice, acérquense a Dios porque te has alejado de Él. Necesitas volver a Él, necesitas acercarte a Él, necesitas ir en arrepentimiento y pedir perdón. ¿Por qué? Porque lo han hecho. ¿De qué manera se han alejado? Bueno, al darle rienda suelta a la carne, al darle rienda suelta a sus deseos, al abrir las puertas al pecado, con el cual se debe combatir todos los días en una lucha encarnizada contra el pecado. Y ahora sus vidas, dice Santiago, lucen más desordenadas. El orden que ya Dios había traído en sus vidas pareciera que se ha ido. ¿Por qué? Porque le han abierto las puertas a sus pasiones, a sus deseos, al pecado, lo cual los ha separado de Dios. Ahora, lo que hace Santiago, hermanos, es que no solo los reprende y los exhorta a sus oyentes, es decir, no solamente los exhorta, les dice, oigan, ustedes están haciendo lo incorrecto, si ustedes quieren ser amigos del mundo, se vuelven amigos de Dios, y no los deja ahí. Santiago también les está dando la esperanza y la salida a esa mala manera de vivir para que ellos se vuelvan a ser amigos de Dios. Les dice, Santiago les dice lo que deben hacer, y él les dice, deben acercarse a Dios. Pero al momento de que Santiago les dice acérquense a Dios, lo hace haciéndolo, o lo hace en una conciencia de lo que Hebreos 4:16 nos dice. Vamos ahí, por favor, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Aleluya. Hebreos 4:16. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice así: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El problema, hermanos, con muchos hoy en día es que cuando pecan, cuando cometen un error, un pecado, sea un pecado grave o un pecado no tan grave, pero el pecado al final del día, y vienen en arrepentimiento a Dios,
Muchas veces se imaginan que Dios, al momento de pecar y de que tú vienes a Dios porque quieres pedirle perdón, porque te has arrepentido, muchas veces piensan que Dios está así con un cinturón. Y están diciendo, ajá, ahora sí vienes, ¿verdad? Después de que ya recibiste y ya sufriste las consecuencias, ahora sí vienes. Versículo 8, acérquense a Dios. ¿Y qué dice? Él se acercará, ¿qué? A ustedes. Santiago no está diciendo acérquense a Dios y a ver si los perdona. Santiago no dice acérquense a Dios y pues espero que Dios se acerque a ustedes. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y el autor de Hebreos dice, hermanos, acérquense con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que reciban unos latigazos, para que reciban unos insultos por haberse portado mal. Así dice Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Acérquense al trono con la confianza. Primero te está dando la seguridad de que puedes ir tranquilo, confiado, ¿verdad? Al trono de la gracia, ¿para qué? Para que recibamos misericordia. Y la Nueva Traducción Viviente, esta parte última de Hebreos lo dice de esta manera. Dice, ahí recibiremos su misericordia. El trono de la gracia no es para ser condenado, hermano. El trono de la gracia es para que recibas misericordia. ¿Por qué? Por las acciones pecaminosas en tu vida. Cuando tú vienes en un arrepentimiento. Ahora, hermano, debemos de ir en un sentido de nuestro corazón estar contrito y humillado, ¿verdad? En una reverencia a Dios. Y alguien que experimentó esto, y el vivo ejemplo, es el hijo pródigo. El hijo pródigo, ustedes saben la historia, ¿verdad? Que se fue, pidió su herencia, se fue, se apartó. Pero después dice que él reflexionó de todo lo que hacía después de que le fue como en feria. Y él regresa y recibe ¿qué? Recibe la misericordia del Padre. El Padre no dijo, qué bueno que te pasó eso. El Padre nunca le dijo al hijo pródigo, qué bueno para que por haberte ido, por haberme pedido mi dinero, por haberme pedido tu herencia, por eso te pasó eso. Nunca le dijo eso el Padre al hijo pródigo. Sin embargo le dijo, ¿recibió con qué? Con misericordia. Dice que él corrió y lo abrazó cuando lo vio a lo lejos. Corre hacia el hijo pródigo y lo abraza. Y el hijo pródigo en ese arrepentimiento le dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Y hermano, esa acción del hijo pródigo tiene que ser una acción constante en nuestras vidas. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ruego por tu misericordia para que perdones mis pecados. El problema, hermano, que muchas veces, por tanta tribulación o turbación, mejor dicho, en nuestras vidas por este mundo, a veces nuestra mente está distraída en otras cosas, hermanos, que no debiera estar distraída y hace que no oigamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ni siquiera tengamos esta acción como el hijo pródigo. Santiago, hermanos, no está hablando simplemente de confesar tus pecados. Santiago no está simplemente de confesar nuestros pecados. Está hablando de un cambio de vida radical. Un cambio de vida radical donde dejes aquello que tengas que dejar por causa de Cristo, por aquello que te está apartando de Dios, aquello que está haciendo un estorbo para que tú puedas vivir una vida plena y radical en Cristo. Una vida que muestre la transformación. Por eso Santiago, recordemos que dijo, bueno, tú muéstrame tu fe, yo te muestro mis obras. Van juntas. ¿Por qué? Porque las obras es la evidencia de la fe genuina, de la fe verdadera. Entonces, Santiago no solamente está diciendo, pide perdón. No, tiene que dar una evidencia de que realmente fui a Dios. Por eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando les dice, arrepiéntanse, vengan, lloren, giman, que su gozo se convierta en tristeza. ¿Por qué? Porque dan una evidencia de un verdadero y genuino arrepentimiento. Así como el hijo pródigo tuvo un cambio radical en su vida, hermano, simplemente tú y yo tenemos que ser cristianos genuinos. No tenemos que ser cristianos de apariencia. Somos llamados a eso. Somos llamados a ser cristianos genuinos, ¿sí? Y poder caminar en esa santidad que Dios quiere. Santiago continúa diciendo, ustedes, dice, de doble ánimo, ahí en el versículo 8, en la parte B del texto, dice, ustedes de doble ánimo,
purifiquen su corazón, sus corazones. Y esto nos lleva a la cuarta y a la quinta razón o mandato por la cual Santiago está escribiendo. La cuarta razón es que debemos de limpiar, ¿verdad? O purifiquen o limpien nuestro corazón. La quinta es la pureza que debe de haber en nuestras vidas. Dice, ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Y en este paralelismo hebraico, hermanos, purificad vuestros corazones corresponde a la limpieza de las manos, ¿sí? Corresponde a la limpieza de las manos, que es algo que externo, ¿sí? Y vosotros, los de doble ánimo, corresponde, hermanos, a pecadores. Ustedes pecadores. La segunda frase añade, hermanos, una dimensión más específica. Al igual, hermanos, que David, Santiago asocia a los pecadores, o mejor dicho, a los pecados externos de las manos con los pecados internos del corazón. Es por eso que dice, ustedes de doble ánimo purifiquen o limpien las manos, ¿verdad? Ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Porque David dijo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y pregunta David, ¿y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, según nos lo dice el Salmo 24, 3 y 4. El inconverso, hermanos, no solo debe volverse de sus pecados externos, sino aún más importante de sus pecados internos, los cuales del corazón, de donde brotan todos los pecados externos. No va a salir Tú vas a hacer lo que eres dentro de ti. Sí, es como el comercial, ¿verdad? Que dice, tú eres lo que comes, ¿verdad? Entonces, es una realidad, ¿verdad? Es un dicho del mundo, pero es una realidad porque si nosotros comemos la palabra de Dios todos los días, si nosotros dejamos que la palabra de Dios haga efecto en nuestros corazones, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ser transformados, vamos a reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, a modo de que quienes nos conocen de una forma y que ahora están viendo los cambios en nuestras vidas, digan, yo no sé qué te ha pasado, pero eso que te ha pasado yo lo quiero en mi vida. Tenemos que llegar a ese punto, hermanos, tenemos que llegar a ese punto. Entonces, el inconverso, hermanos, decía que no solamente es que limpie sus pecados externos, sino aún los internos del corazón, porque de ahí brotan, ¿verdad?, los pecados externos. Y del corazón Jesús dijo que los malos deseos, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen de ahí. Del corazón, según Mateo capítulo 15 versículo 19, de ahí salen esos malos deseos. Por eso es que debemos de purificar nuestros corazones. Entonces, hermanos, las personas de doble ánimo, una persona de doble ánimo, escucha esto, es aquella que dice ser cristiano, pero vive como si Dios no existiera. Una persona de doble ánimo es aquella que dice ser cristiano, pero vive como si Dios no existiera, como si Dios no juzgara, como si Dios no reaccionara en contra de aquello que a Él no le complace. Hermanos, si tú y yo decimos que somos cristianos, vivamos como tal. Si tú y yo decimos conocer a Dios, vivamos como tal. Si tú y yo decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. Limpiar nuestras manos y purificar nuestros corazones, hermanos. Más puntualmente se hace referencia a la necesidad de una santidad interna y externa en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es un llamado, hermanos, a la integridad y sinceridad de nuestras vidas como cristianos. El arrepentimiento, hermanos, es nuestra manera de limpiar nuestros corazones. ¿Cómo tú limpias tu corazón de aquello que aún todavía está ahí batallando? Señor, ayúdame. Mira mi bocota cuando se enoja, Señor. No dice salmos. Habla en lenguas, pero en lenguas del diablo. Señor, ayúdame. Señor, no puedo. Vienen los pensamientos de lujuria, de lascivia, Señor, y necesito que tú me ayudes.
Y entonces de esa manera nuestra vida se va purificando. Señor, mira, es que esa mujer en el trabajo, en la escuela, bla, 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 ayúdame. Porque sé que es algo que te desagrada, sé que es algo que te deshonra. Señor, es que mira, el escuchar las canciones del mundo, Señor, es que están buenas esas de la banda Machos, híjole, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. De esa manera, al ir a ese arrepentimiento, hermanos, nos muestra, limpiar nuestro corazón. El problema es que lo hacemos y no vamos a Dios a que limpie nuestro corazón. El problema es que lo seguimos realizando como decía hace un momento, como si Dios no existiera, como si Dios no fuera a juzgar, como si Dios no reaccionara en contra de aquello que a Él no le complace. Vivimos de esa manera. A veces la iglesia el día de hoy vive así. La iglesia en términos generales vive una vida de esa forma, pensando que Dios nunca le va a llamar a cuentas, pensando que Dios nunca va a ajustar cuentas con ella, con él. Y entonces se nos hace tan fácil hablar del hermano, levantar calumnias contra la hermana, contra el hermano, etcétera, etcétera. Y eso es algo que Santiago va a empezar a hablar en el capítulo 5 de esta carta, la gravedad de eso. Entonces, Santiago capítulo 4, versículos 9 al 10, dice así: aflíjanse. Aquí está lo que les decía hace un rato. Santiago dice: aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y eso nos lleva a la sexta y séptima razón para que podamos tú y yo caminar de una manera correcta delante de Dios. Es la aflicción o afligíos y lamentarnos. Afligirse, hermanos, aquí denota el concepto de estar quebrantado y sentirse miserable por las circunstancias propias que ocasionan mi pecado. ¿Sí? En este caso, el de un pecador perdido, separado de Dios, alguien que no tiene a Cristo en su vida. Y este es exactamente el sentimiento que expresó el publicano del que habló Jesús ahí en Lucas 18:13. Vamos a Lucas 18:13, por favor, el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. Lucas 18:13. Lucas 18:13 dice así: pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos. Recordemos, el contexto es que está el publicano, en este caso el recaudador de impuestos, y está el fariseo. Cuando el fariseo decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como este pecador incircunciso publicano, ¿verdad? Parafraseando el texto o el contexto de este pasaje. Pero dice que el recaudador de impuestos, dice el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. ¿Y qué es lo que está diciendo Santiago? Aflíjanse de esa manera como el publicano se acercó y suplicó a Dios que era pecador y que tuviera misericordia de él. Sí, de esa manera tú y yo, es que está denotando esa parte al momento que dice Santiago: aflíjanse. Spurgeon escribió de esta manera: hay una relación esencial entre la agonía del alma y la sana doctrina. La gracia soberana está cerca de los que han gemido profundamente al ver lo terriblemente pecadores que son. Hermano, en tu vida y en mi vida nunca va a haber una aflicción de esta manera. Escucha esto: en tu vida y en mi vida nunca va a haber una aflicción de esta manera si tú y yo no nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Mientras tú y yo no nos demos cuenta y reconozcamos el pecado que hay en nuestras vidas, que nos hace batallar para poder agradar a Dios, jamás vamos a tener una aflicción de esta manera.
Nos vamos a sentir contentos como somos y como estamos. Hermano, tiene que ver una aflicción de esa forma, en saber que somos pecadores, en saber que le fallamos a Dios, en saber que constantemente hay algo en nuestras vidas que nos está llevando a pecar y que tenemos que doblar los esfuerzos para no hacerlo. Tiene que haber esa aflicción en nuestras vidas. Entonces, la aflicción a la que Santiago se refiere no tiene nada que ver, hermanos, con estar afligido por las circunstancias desfavorables de la vida y desear que Dios nos ayude para que haya circunstancias mejores. Se lo repito, la aflicción a la que Santiago se refiere no tiene que ver nada, o no tiene nada que ver con estar afligido por las circunstancias desfavorables de la vida y desear que Dios nos ayude para tener circunstancias mejores. Señor, no tengo economía, yo te pido que me ayudes, Señor, y aflijo mi corazón de esa manera para que Dios pueda proveer, pueda suplir, pueda proveer la necesidad que tengo financiera. No habla en ese sentido. No habla en una aflicción donde, Señor, mira, mi papá, mi mamá, yo mismo, estamos pasando una enfermedad y queremos que tú hagas un milagro conforme a tu voluntad, Señor, que tengas misericordia de nosotros. No habla en ese sentido, habla en el sentido de saberse que tenemos un pecado y que estamos siendo enemigos de Dios por esa razón y que nos estamos separando de Dios al pecar delante de Él. Habla en ese sentido, hermanos. Entonces, no se relaciona tampoco con ascetismos religiosos o una autorrenuncia externa o un gran sacrificio que se suponga haga una persona humilde y más digna ante los ojos de Dios. Pablo, hermanos, rechaza abiertamente tal tipo de aflicción impuesta propiamente como para ser visto de los demás. Vamos a primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 3. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera carta de Timoteo 4, del 1 al 3. Dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandar abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Qué está reflejando este texto? Una autorrenuncia externa o un gran sacrificio que se supone que va impregnado de humildad, pero es una falsa humildad, porque no deben casarse, no deben comer de ciertos alimentos porque eso desagrada a Dios, bla bla bla, y mostrando una humildad falsa en sus vidas. Entonces, como el apóstol, hermanos, explica a los creyentes de Colosas, dice, tales cosas tienen, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, una humildad y un duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esta aflicción tiene que ver con el quebrantamiento, hermanos, por los pecados de uno y la violación de las santas o de las normas de Dios, las leyes de Dios y el temor de su juicio. Tú y yo nos arrepentimos porque, hermano, entendemos primero que desagradamos a Dios, segundo, entendemos que si yo no me arrepiento y soy hijo de Dios, Dios va a traer juicio sobre mi vida. Hermano, y yo te he dicho siempre, a Dios no le va a temblar la mano para traerte otra vez a sus caminos. No le tembló la mano para traer al hijo pródigo, que cayó hasta lo más vil. Hermano, tampoco le va a temblar la mano si somos hijos de Dios, en poder traernos a su redil nuevamente. Por eso es que tú y yo debemos ir en ese arrepentimiento, y es lo que Santiago está diciendo. Aflíjanse, lamentense, lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás dando evidencia de un genuino arrepentimiento en tu vida. Hermano, el que peca y se sigue riendo,
hermano, no está mostrando un genuino arrepentimiento en su vida. El que peca y se sigue gozando en su pecado, hermano, no está, bueno, en primera a lo mejor ni hijo de Dios es, ¿verdad? Pero hermano, no puede ser esa parte. Si soy hijo de Dios, tiene que provocar algo en mi vida, porque se entiende que el Espíritu Santo me redarguye de pecado, de justicia y de juicio en mi vida, para que yo pueda entonces venir ¿a qué? A ese arrepentimiento. Dice también lamentar, dice lamentense. Y hermano, junto con afligirse, el pecado contrito, o el pecador, mejor dicho, contrito, ha de lamentarse por su pecado. Y la idea aquí es la de una profunda aflicción y una confusión, porque por nuestro pecado, en total desespero, hermanos, en total desesperanza, para poder ir delante de Dios y arrepentirnos. Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Junto con la aflicción, hermano, y el llanto, define la emoción del arrepentimiento en nuestras vidas. Y hermano, el arrepentimiento no tiene que ser algo simplemente emocional, algo que surja un remordimiento en nuestras vidas, como surgió en la vida de Judas. Judas, cuando pecó contra Jesús, cuando entrega al Maestro, él no se arrepintió, él no tuvo un arrepentimiento genuino en su vida, él tuvo un remordimiento. Y muchas veces como cristianos, hermano, pensamos que porque tenemos un remordimiento significa que nos estamos arrepintiendo o hay un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, cuando simplemente decimos, híjole, pues ya lo hice, pues ya, que Dios me perdone, ay, pues ya pasó. No, hermano, tenemos que ir a Dios en ese arrepentimiento, ¿sí? Practiquemos, hermano, la confesión y el arrepentimiento sincero en nuestras vidas. Y la pregunta aquí sería, ¿qué pecados necesitamos confesar y lamentarnos o ponerlos delante de Dios? ¿Qué pecado hay en tu vida hoy en día que necesitas confesar, que necesitas lamentarte delante de Dios? ¿Para qué? Para que tu corazón sea purificado. ¿Cómo podemos mostrar, hermanos, un verdadero cambio en nuestros corazones? Al someternos al señorío de Cristo, al ir en arrepentimiento y decirle al Señor, heme aquí, pecador, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, hermanos, podemos aprender que para caminar con Dios siempre va a requerir una vida de sumisión continua a su voluntad, una negación continua de mí mismo y un deseo, ¿verdad?, profundo de anhelar estar con Él, de podernos someter, de poder llevar nuestra vida al control de su voluntad como hijos suyos, ¿sí? Punto número 8, la humildad. Versículo 10 de Santiago 4. Vamos ahí, versículo 10 de Santiago 4, para ir cerrando en este día. Dice, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y la humildad, hermanos, es en realidad el punto de partida y resumen de la salvación. Tú no puedes tener salvación si antes no hay una sincera, si antes no hay un sincero arrepentimiento en tu vida, ¿sí? Y no puedes tener salvación o el resumen, ¿verdad?, de la gracia de Dios en tu vida sin la humildad, sin el sometimiento a Dios en lo que tiene que ver con la respuesta humana. La humildad, hermanos, es la respuesta que tú y yo damos a Dios en ese arrepentimiento genuino, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes arrepentirte de una manera ficticia, de una manera no genuina, de una manera no sincera, nada más como para ser visto de los demás. Es por eso, hermanos, que no compartimos en el sentido de cuando hacen el llamado al frente, porque muchas veces esos llamados, hermanos, la mayoría, no van con un arrepentimiento sincero. No hay un arrepentimiento en la persona verdadero. No hay un redarguir en el corazón de esa persona del Espíritu Santo muchas veces. Solamente lo hacen porque lo están presionando, solamente porque no se quiere ver mal o no quiere ver como que lo vean feo los demás y entonces pasan al frente. Por eso, hermanos, no es de esa manera. Dice la primera bienaventuranza, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los humildes,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu o los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en este pasaje, hermanos, Santiago ha declarado que Dios resiste a los soberbios y le da gracia a ¿quién? A los humildes. Hermano, si yo me resisto a venir en arrepentimiento a Dios, si yo me resisto a pedirle perdón por mis pecados, es porque hay orgullo en mi vida. Porque yo, en otras palabras, yo le estoy diciendo a Dios, yo no necesito de tu perdón, yo creo que estoy bien. Yo no necesito que tú me perdones. Yo no le hago mal a nadie, nada más porque, hermano, moralmente o socialmente, tú no eres una persona que mata, tú no eres una persona que viola, tú no eres una persona que levanta gente. Nomás porque tú no eres de ese tipo de personas, pensamos, hermanos, que nosotros estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Y eso se llama humanismo. Y el humanismo no tiene nada que ver con la Biblia, hermano. No tiene nada que ver. Pero muchas veces disfrazan el humanismo para hacernos pensar que mientras hagamos ese tipo de cosas, realmente tenemos, ¿verdad?, el pase directo al cielo, cuando no es así. Entonces, la palabra griega que se utiliza aquí, hermano, significa literalmente hacer bajo. Aquí significa empeñarse, hacerse chiquito uno mismo. No con la falsa humildad que muchos emplean a fin de inducir a otros a engrandecerlos, sino en una genuina realización de completa indignidad por causa de mi pecado. No es para que la gente me diga, oh, wow, el hermano, mira si se humilla delante de Dios, oh, qué humilde es el hermano. No, hermano, tú y yo no necesitamos ser reconocidos por nadie, pero sí necesitamos ser conocidos por Dios. Eso es lo más importante. Porque ¿de qué te va a servir ser conocido por todo el mundo si al final del día te dice, alejaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí? ¿De qué va a servir? De nada, hermano, de nada nos va a servir. Cuando tú y yo vemos nuestro pecado, ¿quiénes somos realmente, hermanos? Debiéramos de clamar como Isaías 6:5. Vamos ahí, hermanos, para que lo leamos. ¿Qué es lo que dice Isaías cuando se vio reflejado en lo pecador que era, siendo que era un profeta de Dios? Isaías capítulo 6, versículo 5. Recuerde que está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo encuentra. Isaías 6, 5, ¿ya lo tiene? Lo leo en la versión que utilizamos, Nueva Biblia de las Américas. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Me topé, dijo Isaías, con la santidad de Dios a la terciava potencia, porque Él es 3 veces santo. Y por eso digo Isaías, dije Santiago, Isaías, cuando se topa con la santidad de Dios, dice, ay de mí, de aquí ya no salgo vivo. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto al Rey y el Señor de los ejércitos, pero sobre todo porque habito en un pueblo de labios inmundos. Hermano, eso es lo que tiene, esa reacción es la que tú y yo debemos de tener al entender la santidad de Dios. Es por ello, hermano, que en el discipulado estamos llevando, dicho sea de paso, los atributos de Dios, para que tú y yo podamos conocer a Dios y podamos ver a Dios de la manera correcta, desde la expectativa bíblica. ¿Sí? Entonces, hermanos, adoptemos una actitud así como Isaías, una actitud de humildad y de servicio en todas nuestras relaciones. ¿Cómo podemos, hermanos, reflejar la humildad de Cristo en nuestra vida diaria y en nuestra interacción con los demás? ¿Cómo podemos reflejar esa humildad? Tú no necesitas decir que eres humilde para que la gente vea que eres humilde. Y cuando la gente te dice que eres humilde, tú te debes de mantener en humildad, ¿verdad? Esa es la humildad.
Simplemente no querer la exaltación de los demás y no le vas a decir a las personas, no me digas así porque puede ser que me voy a enorgullecer. No, simplemente no haces alarde de nada, ¿sí? Simplemente te quedas tranquilo. De esa manera deben ser nuestras relaciones interpersonales, porque hermano, sabes, que te lo digan tampoco es un pecado. Pero hermano, si tú te conoces como Pablo dijo, y me mandaron un mensajero de Satanás para que yo me mantuviera tranquilo, porque él tenía la tendencia a enorgullecerse de sus logros. No dijo, todo eso lo tengo por basura, a fin de conocer a Cristo, a fin de conocerlo más y más. Todo lo que yo era antes, hebreo de hebreos, contra la ley, fariseo, celoso de la ley, perseguidor de la iglesia, todo eso me daba un cierto orgullo y un estatus social en mi vida, porque él era del Sanedrín, y los del Sanedrín era alguien de una altura jerárquica, y él tendía, ¿qué cosa? A enorgullecerse. Por eso dijo, eso ya quedó atrás y lo tengo por basura, a fin de conocer a Cristo. Y hermano, esa es la humildad que tenemos que tener nosotros. Por eso Santiago dice, humíllense ante la presencia del Señor y Él los exaltará. Él los exaltará. Entonces adoptemos esa actitud, hermanos. Y concluyendo esa parte, dice, la transformación espiritual y la profundización de nuestras relaciones con Dios, de nuestra relación con Dios, requiere, hermanos, de una sumisión total al señorío de Jesucristo, para que se pueda solucionar ese problema de lo que Santiago viene hablando aquí en el capítulo 4. Es necesario que tú y yo nos sometamos de una manera total a la autoridad y al señorío de Cristo, una resistencia firme, un acercamiento constante, una pureza genuina, un arrepentimiento sincero y una humildad verdadera en nuestras vidas, hermano, que dé evidencia de que realmente somos hijos de Dios y que realmente vamos en ese arrepentimiento verdadero delante de Dios. Y al vivir conforme a estos principios, hermanos, experimentaremos, hermano, la plenitud de las bendiciones y la exaltación de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces Santiago nos está haciendo esa invitación, hermanos, en este día, a poder someternos a Dios, a poder resistir al diablo y a poder, hermanos, humillarnos en su totalidad ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir vidas transformadas, vidas genuinas como hijos de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Agradecemos este tiempo en el cual tu palabra, Señor, nos está diciendo que debemos someternos, que debemos, Señor, dejar de lado aquellas cosas que, Señor, no glorifican tu nombre, que podamos pararnos firmes, resistir al enemigo, resistir al diablo, y él huirá de nosotros, Señor. Pero también tu palabra nos dice que debemos de acercarnos a ti, Señor, y que tú te vas a acercar a nosotros. Tú no nos desechas, como decíamos en Hebreos 4:16, Señor, que tú es tu trono de gracia, donde recibiremos gracia, donde recibiremos, Señor, la ayuda que necesitamos para seguir caminando en ti. Santiago nos dice, acérquense a Dios. Él no los va a rechazar si tienen un corazón contrito, si tienen un corazón humilde, si hay un arrepentimiento genuino en sus vidas. Él no los va a rechazar, Él los va a aceptar, Él se va a acercar a ustedes. Por eso puedan de esta manera limpiar nuestras manos, limpiar nuestros corazones, purificar nuestros corazones, Señor. Te damos gracias por tu palabra, la cual te ruego que cobre vida en cada uno de los que la escuchan, Señor. A ti la alabanza y la gloria en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Y damos gracias porque Él es bueno. Y si Dios lo permite, hermanos, el próximo domingo nos estamos viendo con la ayuda de Dios. Así que antes de que se retire puede saludarse unos a otros. Y recuerde que tenemos nuestro convivio el próximo 8 de diciembre.